Buenas noches, mis queridas hermanas de toda Venezuela, mis queridos hermanos de Venezuela entera. Esta es la política en el diván. Una forma distinta de ver y abordar la realidad y la cotidianidad política, social de esta Venezuela, que decidió transformarse para buscar su propio futuro, que ha sido asediada, ha sido agredida, después de que con el faro luminoso que siempre significó y significa Hugo Chávez, hayamos decidido insistir en nuestra condición de patria independiente, soberana y patria en la calle. Lo que hemos visto en los últimos días ha sido el pueblo de Venezuela en la calle contra las agresiones de una derecha que cada día se ve más desesperada, cada día se ve más distorsionada en su discurso, más distorsionada en defender los verdaderos objetivos que persiguen. Hemos visto el pueblo en la calle para repudiar la ley de amnistía criminal, el pueblo en la calle para defender la más hermosa de las misiones que vieran hacer nuestro presidente Hugo Chávez y que mantiene con la tenacidad que lo caracteriza el presidente Nicolás Maduro, la gran misión Vivienda Venezuela. Uno podría decir que todas las misiones son una forma hermosa de acercarse a la humanidad, a la condición humana, a la reivindicación de nuestro pueblo. Pero así como Barrio Adentro significó un verdadero milagro, la posibilidad de que las grandes mayorías pudieran tener acceso a la salud, así como la misión Robinson arrancó lágrimas de emoción en miles de personas por la posibilidad de que aquellos que estaban sumidos en la oscuridad del analfabetismo pudieran acceder a las letras, a la literatura, a saber leer, a luego sacar el bachillerato y luego hasta graduarse de médicos, graduarse de abogadas, graduarse de ingenieros. La gran misión Vivienda Venezuela vino a corregir una de las más graves injusticias que haya tenido Venezuela en al menos los últimos 30 años del siglo XX. La posibilidad de que aquellos que habían sido arrojados a los lechos de las quebradas, aquellos para quienes la lluvia no era ningún tipo de motivo romántico, ni era ningún buen augurio. La lluvia siempre significaba en nuestros barrios, en nuestras casas de techos de cartón, como lo cantó Ali Primera, una angustia, la posibilidad de que la casa se cayera, la posibilidad de que las personas se quedaran sin sus enseres, sin su hogar, sin su vida. Vimos niños morir en Antímano en las lluvias terribles del año 2009 y a eso vino la gran misión Vivienda Venezuela y por eso el pueblo de Caracas salió hoy también a defender su derecho. No es posible que pueda continuar la gran misión Vivienda Venezuela si esa ley estafadora es aprobada en la Asamblea Nacional. La frase es de Ernesto Che Guevara, médico de los pobres, guerrillero del mundo. Todo revolucionario está movido por inmensos sentimientos de amor. Y aun cuando pueda sonar de algún modo utópico, porque también hay muchas frases relacionadas con la agresión del hombre por el hombre como lobo del hombre, si revisamos la inmensa mayoría de las revoluciones del mundo, si revisamos lo que motivó al gran revolucionario sudafricano Nelson Mandela, lo que motivó y motiva al gran revolucionario cubano Fidel Castro Ruz, Raúl Castro, Ernesto Che Guevara, lo que motivó a Augusto César Sandino, lo que motivó a nuestro libertador Simón Bolívar, lo que motivó a nuestro gigante Hugo Chávez es un profundo sentimiento de amor por la humanidad, de amor por sus iguales, de amor por aquellos que siempre fueron sumidos en el olvido y sumidos en la ignominia. Hay que decirlo porque es la verdad. Si vemos cuáles son las motivaciones de lo que se ha dado en conocer a lo largo de la historia, sobre todo la historia moderna, la derecha en el mundo, y la derecha venezolana no escapa a ello. ¿Cuáles son sus verdaderas motivaciones? Uno siempre nota el egoísmo, el odio, el deseo de maltratar, el maltrato en sí. El racismo es una consecuencia directa de la acción de la derecha, de la acción del precapitalismo y luego del capitalismo. La esclavitud, la explotación del hombre por el hombre, la misoginia, el odio hacia las mujeres, la explotación de las mujeres, la explotación de niñas y niños. Todas esas
lacras sociales son consecuencia de la acción y el desarrollo de la política de la derecha en el mundo entero. Nosotros en Venezuela tenemos una tragedia, tenemos que vivir con una tragedia. La tragedia que significa la compulsión a la violencia de los sectores de la derecha venezolana. La tragedia que significa que las emociones más primitivas, que ni siquiera tienen que ver con los celos, o ni siquiera tienen que ver con sentimientos elaborados. La ira es una emoción muy primitiva. Y hoy vamos a ver algunos ejemplos que demuestran que si algo ha motivado y algo ha sido el hilo conductor de la acción de la dirigencia de la derecha venezolana, ha sido las explosiones de ira. Hoy están la ira y la misoginia en el diván, Capriles. Y siempre tenemos que estar atentos, tenemos que estar pendientes, porque de esas explosiones de ira, de esa incapacidad para controlarse, de esa intención de que la violencia se desborde, hemos tenido ejemplos que siempre conducen a dolor, a sufrimiento, a tristeza. Chávez siempre lo advertía, y aquí es muy importante decirlo. Chávez siempre nos advierte. Escuchemos a nuestro comandante. Alerta, la oposición se hunde y en su desespero buscará hundirlo todo. Alerta al pueblo venezolano. Donde quiera que va la oposición, o casi en todas partes, ahí llevan es la violencia, pues. Donde quiera que van, violencia en los rostros, en el discurso. Y quieren achacarnos a nosotros la violencia. Vaya. Bueno, esa es la burguesía siempre. Recordemos el 11 de abril, Nicolás. Chávez mandó a matar al pueblo y tal, y fueron ellos. Entonces, ojo y oído. Nada mejor que, bueno, el pueblo en la calle. Cabría preguntarse, ¿alguna vez hemos visto a estos sectores de la dirigencia de la derecha venezolana, independientemente de cómo usted piense, busquemos unos términos de objetividad en el análisis? ¿Alguna vez hemos visto a algún dirigente de la derecha venezolana hablar sinceramente de la necesidad del hermanamiento entre venezolanas y venezolanos? ¿Alguna vez hemos visto elogiar, independientemente de cómo pensaran? ¿Alguna vez usted ha visto a Capriles Radonsky, o a Leopoldo López, o a Henry Ramos Alup, o a Julio Borges celebrar, por ejemplo, la misión Robinson? No, se burlaron de ella. Celebrar cuando el presidente Chávez, desde la tragedia, la gran misión Vivienda Venezuela nació en la tragedia de todo un pueblo. Solamente en Caracas, más de 100.000 personas se vieron de repente privados de sus hogares, de sus enseres, de su vida. ¿Alguna vez usted vio a Julio Borges celebrar que naciera la gran misión Vivienda Venezuela? No, la llamaron Misión Maqueta. Todas esas expresiones que aquí también hemos analizado, el racismo, el odio, la violencia, la incitación a odiarnos unos a otros, ha sido el motivo principal de acción de la derecha venezolana. Hoy vamos a ver, hemos visto cómo manipulando medios de comunicación y a través de la guerra psicológica han tratado y han logrado en ocasiones inocular en el pueblo de Venezuela angustia, desesperanza, desazón, tristeza, rabia. Pero hoy vamos a ver cómo los mismos dirigentes de la derecha son el propio germen de la rabia, y más que de la rabia, de una emoción más primitiva, la ira. Hoy vamos con la ira y la misoginia como formas de accionar de la dirigencia opositora. No solamente en Venezuela, hay una reacción, sin duda alguna, dirigida por las embajadas de los Estados Unidos de Norteamérica en nuestros países de América, que tratan de detener el proceso de transformación política, social, económica, el proceso de nueva independencia que hizo adelantar el advenimiento del siglo XXI en el continente americano. Ahí está, ese delincuente llamado Macri, que aparece en los papeles de Panamá. Fíjense cómo han ido acallando, han ido disminuyéndole el volumen, bajándole el piloto al asunto ese de los papeles de Panamá. Por allí hasta Julio Borges está diciendo que si alguien, esto es importante, esto es un anuncio
un aviso, un servicio público de la política en el diván. Julio Borges dijo que si alguien encontraba alguna propiedad, alguna empresa, alguna cuenta con su nombre, a su nombre, en los papeles de Panamá, él se las regalaba. Nosotros de aquí le decimos, Julio, pero también entran las propiedades, apartamentos, cuentas a nombre de tu hermano, a nombre de un familiar cercano. Incluye las propiedades a nombre del señor Armando Briquet y de su hermano. La cuenta que lleva por nombre Acuena está incluida entre esa posibilidad. Si eso es así, señoras y señores, escríbanos a @politicadiván y @JorgeRPSube y le podemos decir cuáles son esas propiedades y esos papeles de Panamá donde está el hermano de Julio Borges, familiares cercanos de Julio Borges, que probablemente hayan fungido como testaferros. Ya regresamos a este su programa, La Política en el Diván. La ira es parte de una de las emociones del ser humano, que manifiesta rabia, intolerancia. Es una desesperación del ánimo cuando a alguien le hacen algo que no le gusta. Entonces, claro, se pone furioso y puede llevar a cosas graves. Es rabia, resentimiento, es algo momentáneo, es como que un impulso que le da a la persona por algo que pasa. Es un defecto de carácter, malsano, que lo puede convertir a uno en un energúmeno en un momento determinado y puede agredir personas, puede hacer daño verbalmente, físicamente y emocionalmente. La ira es un sentimiento que tiene la gente por no canalizar sus emociones, la rabia, la tristeza y bueno, lo manifiesta en la ira. En la política, desde la antigüedad, se ha utilizado como instrumento de control, dominación y movilización política por parte de las élites y grupos gobernantes en el mundo. Hoy en día, bajo sistemas democráticos, la ira en los políticos se demuestra en sucesos de violencia extrema. With any one of you here, don't ever laugh at me. Yes, I gave you that, and I'll give you that. Estoy muy serena, señor embajador. Estoy muy serena, señor embajador. Vergüenza debería darle a ustedes. La ira es un estado emocional que varía en la intensidad, yendo de la irritación leve a la furia intensa. De esta forma, la ira en la política se ha inoculado para crear un pueblo atemorizado e indignado. La ira tiene como meta generar más violencia, criminalidad y aumentar la rabia de los ciudadanos ante la impotencia y frustración. Yo no me había dado cuenta que Donald Trump y Ramos Alub tienen la misma gestualidad cuando hablan en público, pero es que los une esa forma de relacionarse con los seres humanos, a través del atropello, a través de la agresión, a través del odio, a través de la ira. Nosotros decíamos en el comienzo, en la editorial, que no es Venezuela el único país de esta alborada que nació en el continente y que adelantó la llegada del siglo XXI con la reivindicación de millones de personas que pudieron acceder a la riqueza de sus países, que pudieron acceder a educación, a salud, a alimentación, a cultura, a deportes, y que ese nuevo advenimiento, ese nuevo nacimiento de la independencia latinoamericana está recibiendo ahorita una contrarreacción por parte de los sectores más retardatarios de la derecha del continente. Ahí está el señor Macri tratando de poner presa a nuestra digna hermana Cristina Fernández de Kirchner. Allí están los sectores de la guerra mediática
y la oligarquía más rancia que en el pasado se alió con tenebrosas dictaduras en Brasil, tratando de, a través de un fraude jurídico, intentar derrocar a nuestra hermana, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Nosotros estamos convocando, junto a nuestro presidente Nicolás Maduro, junto al pueblo de Venezuela, que dignamente ha sabido responder y ha sabido detener las intenciones agresivas y golpistas de esta derecha que no aprende, que no aprende ni rectifica. Nosotros nos solidarizamos con los pueblos de Brasil, nos solidarizamos con los movimientos que están en la calle también defendiendo a su gobierno y a su presidenta. Mañana vamos con un gran tuitazo a las 12 del mediodía con el lema numeral El mundo con Dilma. Los invitamos a todas y a todos para que participen y que opinen respecto a lo que es no solamente una intención, sino un plan preconcebido, un plan en evolución para promover un golpe de Estado y el derrocamiento por vía de subterfugio legalista, por vía de subterfugio jurídico, utilizando también sectores del Parlamento brasileño que tienen detrás a las oligarquías, que tienen detrás a los dueños de los medios de comunicación y que tienen detrás, cuando no, a la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, lograr el derrocamiento de la presidenta Dilma. Los pueblos dignos, las mujeres y hombres dignos del mundo no lo permitiremos y por eso vamos mañana con nuestro tuitazo numeral El mundo con Dilma. Entremos en materia. Habíamos hablado de la ira y si recordamos, creo que fue el primero o el segundo programa de la política en el diván, habíamos dicho que en términos generales el cerebro humano se divide en un cerebro primitivo y llamamos paleocórtex, y ese cerebro primitivo es donde reside todos los elementos relacionados con lo instintivo, pero también con las, llamadas así, emociones primitivas. Y hay un cerebro que la evolución permitió que los seres humanos pudiéramos desarrollar y lo denominamos neocórtex. El neocórtex nos diferencia de otros primos, hermanos de la especie que, así como pueden ser homínidos o primates, también, hay que decirlo, no lograron el desarrollo de su corteza cerebral como si lo logramos los seres humanos. La diferencia es que todo lo que tiene que ver con el paleocórtex se relaciona con el mundo instintivo, con el mundo emocional primitivo, y todo lo que tiene que ver con la nueva corteza, por eso el nombre neocórtex, que está principalmente establecida en el lóbulo frontal, es lo que tiene que ver con los elementos más elevados del ser humano, la cultura, la racionalidad, la interacción social y los sentimientos. Lo primero que tenemos que decir es que hay que diferenciar entre la emoción y el sentimiento. Hablando de ira, si esta pizarra no me escribe, vamos a tener un ejemplo, digamos, una prueba en el programa La Política en el Diván. La emoción es innata, la emoción es automática, la emoción es impulsiva, la emoción no aparece en la corteza cerebral, la llamada neocorteza cerebral, sino que aparece en unas estructuras cerebrales más primitivas que llamamos sistema límbico. La ira es una emoción primitiva. Usted puede estar en desacuerdo, usted puede considerar que el planteamiento, yo por ejemplo podría decir que yo cada vez que escucho a Julio Borges siento y tengo casi que la certeza de que está mintiendo, de que está tratando de tapar un discurso. Yo cada vez que veo las ejecutorías, por ejemplo,
de Tomás Guanipa, me siento profundamente orgulloso de no pertenecer a un partido político que tiene seres como Guanipa entre sus militantes y entre sus dirigentes. Eso es razonar, eso es la racionalidad. Cuando ellos expresan su ira, una emoción primitiva, contra la presidenta del Tribunal Supremo del Consejo Nacional Electoral, por el solo hecho de que ella está cumpliendo con la obligación que le impone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues eso se refiere principalmente a emociones muy primitivas. Y la derecha venezolana, la dirigencia de la derecha venezolana ha utilizado la ira como un instrumento de su accionar. Con la ira lograron el golpe de Estado que costó tantos muertos, tanto sufrimiento, tanto dolor en abril del 2002. Con la ira lograron posicionar la salida con la rechera, y eso yo creo que nunca se había visto. Ni siquiera Hitler, lo vimos ahorita en el micro. Hitler, a pesar de su gesticulación iracunda, en el discurso se cuidaba muy bien de decir, salgamos todos a asesinar, por ejemplo, al pueblo judío y a los comunistas y a los homosexuales. Hitler decía, me están provocando y entonces voy a ir a una guerra en contra de ellos. Hablaba con eufemismo de una de las más grandes tragedias de la historia de los tiempos recientes. Hablaba del holocausto y hablaba de la solución final, y la solución final era el asesinato masivo de millones y millones de personas. Pero pocas veces un político se atreva tanto como hizo Capriles Radonsky, cuando dijo, salgan con su arrechera. Esa es una forma iracunda de expresarse en la política. 11 muertos costó esa iracundia. Luego, cuando la llamada a la salida, en modo alguno, estaban diciendo Leopoldo López o la otra señora, muy violenta ella, la señora Arellano, creo que se llama Gaby Arellano. Usted cada vez que la ve hablar, bueno, exceptuando cuando va a apartamentos de miembros de la delegación diplomática de los Estados Unidos, allí no está iracunda, allí está más bien genuflexa. Pero cuando se expresa públicamente, siempre es el odio lo que tiene como moneda corriente. Esa llamada a la salida, también la ira, el gesto de rabia, de odio hacia quienes pensamos diferente a ellos, pues generó el asesinato de 43 venezolanas y venezolanos. Y eso ha sido así siempre con la derecha venezolana. Nosotros tenemos un sonido que les vamos a mostrar en un momento. Antes vamos a ver el concepto que queremos defender acerca de la ira. Un sonido donde el llamado padre de la democracia representativa, Rómulo Betancourt, habla como podría hablar cualquier fascista europeo de comienzos del siglo XX. Betancourt fue el que acuñó la frase, disparen primero y averigüen después. Ya van a ver lo que dice Betancourt, el concepto de ira, y después vemos un ejemplo. El ejemplo es el llamado padre de la democracia representativa, un asesino, Rómulo Betancourt. Según Isard, ira describe una emoción primaria que se presenta cuando un organismo es bloqueado en la consecución de una meta o en la obtención o satisfacción de una necesidad. Y le digo algo al pueblo de Venezuela, piense como piense. Tenemos que prepararnos en base a este concepto. Cuando un organismo es bloqueado en la consecución de una meta o en la obtención o satisfacción de una necesidad. Porque todas las propuestas de acción política de la derecha venezolana en los tiempos recientes no tienen ningún tipo de viabilidad política. En estos días, ayer mismo se lo dijo el presidente Nicolás Maduro. No tiene viabilidad política ninguna de sus convocatorias, ni enmienda, ni a golpe de Estado, ni a referendo. No van a ocurrir, sencillamente porque o viola la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela o porque no tiene la fuerza y la masa crítica suficiente para volver a agredir al pueblo de Venezuela. Por eso hacen estas cosas que no son más que provocaciones. Ellos saben que esa ley de estafa de las viviendas es inaceptable porque acabaría con la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Ellos saben que esa ley de amnesia criminal es tan impresentable que tuvieron que maquillarla, tuvieron que agarrar los 49 artículos y volver los 29 porque tenían que maquillar y tapar esos artículos que decían que había que soltar a narcotraficantes, asesinos, quemadores, violadores, secuestradores,
personas que accionaran explosivos, personas que colocaran explosivos en embajadas. Eso es impresentable hasta en los países que de forma natural y consuetudinaria los apoyan. La consecuencia de eso, ¿qué va a ser? La imposibilidad de consecución de sus planes, la frustración y la ira. No va a pasar mucho tiempo para que volvamos a escuchar a Freddy Guevara, a Gaby Arellano, diciendo, bueno, ya tenemos que irnos a la calle, tenemos que derrocar al presidente Nicolás Maduro y a su gobierno. Ya lo dijo Capriles Radonsky en una expresión de profunda iracundia y también de misoginia. Así que tenemos que estar preparados y decirles a ellos, nosotros no nos vamos a alejar de nuestra agenda. Nosotros tenemos una crisis económica y una agenda que tenemos que echar adelante. Nosotros tenemos una propuesta para capear el temporal que se nos vino encima con la crisis económica y con la guerra económica. Nosotros tenemos nuestra propuesta de felicidad social, las misiones sociales, nos afincamos en las misiones sociales, en los millones de pensiones, nos afincamos en la gran misión Vivienda Venezuela, en la misión Barrio Adentro, en los incrementos salariales para defender el salario de los trabajadores, en la misión Alimentación, que con todas las dificultades hace inmensos esfuerzos para llevarle el alimento al pueblo. Esa es nuestra agenda económica, nuestra agenda social y nuestra agenda política. Toda esta semana ha sido tiempos de pueblo en la calle defendiendo su revolución. Ellos, en la de ellos. Lo único que tenemos que hacer es advertir, porque de la frustración viene la ira. A veces provoca decir como Cantinflas, yo a ustedes ni los ignoro, pero no podemos ignorarlos porque son muy peligrosos. Miren al padre de la democracia representativa, Rómulo Betancourt. Se introduzca en un cuartel en Venezuela, no será recibido con serpentinas y confeti, sino con plomo. Y los que promovieron la intentona de San Cristóbal, como los de Barcelona, como los... ¡Silencio! ¡Silencio! Y quiero decir al país que están detenidos en el país. Rómulo Betancourt allí está en un meeting de sus seguidores y empieza a decir que van a detener a estudiantes, profesores, campesinos, líderes sindicales, diputados del Partido Comunista. Empieza a decir que van a recibir no confeti, sino plomo a aquellos que se opongan a su gobierno, y sus seguidores empiezan a abuchearlo. Y Betancourt les grita silencio, silencio, de esa forma iracunda como lo hizo. Pero veamos a los dirigentes de la oposición lo que decían y cómo lo decían en el año 2002 cuando emprendieron el golpe de Estado de abril. No lo tenemos todavía el video. Esa es uno de los ejemplos más importantes de cómo la ira es manipulada, es utilizada para intentar generar una crisis social como la que vivimos en abril del año 2002. Miremos. Bueno, como hoy el programa se refiere a la ira, no está funcionando los videos, pero bueno, uno también tiene los recursos para evitar colocarse en una situación de ese tipo. Nosotros vimos recientemente a el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, referirse a una mujer venezolana, a una mujer decente, a una mujer digna, decir que había que meterla presa, que le esperaba el INOF, llamarla mentirosa, gritarle a una dama. Allí estamos viendo otro ejemplo, además de la iracundia que ya caracteriza a Capriles Radonsky, algo que también es una marca de fábrica de Capriles. La misoginia. Misoginia quiere decir odio a las mujeres. ¿Los motivos? Habría que preguntárselos a él. Misoginia viene de miso,
que quiere decir odio, y ginia, o ginos, que es mujer. Es una constante en la política de la derecha venezolana la expresión permanente, o al menos frecuente, de odio hacia las mujeres. Tenemos ya el video del año 2002. Vamos a ver, y fíjense, no tuve ninguna expresión de ira. Lo mismo habría que decirle a la gente de la oposición. Yo les puedo enseñar algunos mecanismos. No van a poder, no son viables sus propuestas de acción política. Entonces, Ramos Alup no puede estar mostrando motorcitos fundidos. Capriles no puede estar mostrando y llamando al odio. Leopoldo López no puede poner esa cara como de, no sé, como que estuviera poseído en El Exorcista 1. O sea, hay que saber tolerar la frustración. Veamos el video. Ellos eran muy machos, eran muy fuertes cuando estaban en el poder. Diosdado Cabello y su combo, ustedes se van a tener que comer las alfombras, se van a tener que comer las sillas y las mesas que están ahí adentro. Se las echaron de arrecho, esa basura, así mismo que se llama el Canal 8, vamos a sacarla fuera del aire. Se veía en el Canal 8, yo lo vi y tuve que cambiarlo a la mitad de la transmisión porque sentí asco. En Venevisión nos sentimos orgullosos de nuestra contribución a la patria. Se acabó. Fuera el asesino. Y hasta que se vaya el infeliz Flores. ¡Chávez, vete de una vez! No nos fuercen a tomar decisiones que dolorosamente pudiéramos tomar. No vamos a enviar un solo barril de petróleo más a Cuba. Eso fue en el 2002. Ya es historia. Todo lo que significó que no pudieran controlar sus impulsos, que no tuvieran capacidad para controlar sus impulsos y que también, por supuesto, tuvieran una intencionalidad, la tienen, la intención de tomar el poder. Miren, en el 2013, la misma rabia, la misma gesticulación, la misma sudoración, los mismos ojos puyúos. Esto no es un término psiquiátrico, pero no tengo otra forma de expresarlo. Veamos. Descargue toda esa rechera. Pero que ese miedo lo convertimos en coraje. Hay que convertirse en coraje, esa indignación. Más rata y más cloaca serás tú, piazo de malandro. Delincuente de un malandro que ha servido para prostituir la justicia. O esto cambia o esto revienta. ¡Maduro, vamos por ti! No es viable. Y al mismo tiempo que no es viable, expresa una situación evidentemente de patología. ¿Por qué será que odian a las mujeres de la manera que lo odian? ¿Y de dónde vinieron ellos? ¿De dónde vino Capriles? ¿De dónde vino Guanipa? ¿De dónde salieron? ¿De dónde salió Ramos Alup, que tenía a la esposa al lado y salió con esa, no sé, con esa estulticia, con esa grosería, con la que salió en el escueto meeting del municipio de Chacao que hicieron un sábado hace 2 semanas? Salieron de un útero materno, salieron de una mujer, permítanme el lugar común, pero es que hay que recordárselo. Miren esto. Lucena, agarre mínimo. Hay fiscales como Katherine Harrington, que nos acusó a la mayoría, incluyéndome, y hoy es viceministra de ese gabinete. ¿Cuál justicia? Si fiscales y jueces son sicarios políticos. Eres una calumniadora. Eres una calumniadora. Eres una calumniadora. Eres una calumniadora. Cuando se habla por el tengo aquí. Infame. Lo tengo infame no. Bueno, demándame por infamia. Eres infame. Demándame por infamia. ¿Qué le estamos pidiendo nosotros al Consejo Nacional Electoral? Porque la señora mentirosa salió a decir que la unidad no ha cumplido con los requisitos. Algunos creen que uno le envidia a la esposa. Yo a esa señora no se la envidio de verdad. A la fiscal Luis Ortega Díaz, inepta, incapaz. Yo reto a cualquier venezolana o a cualquier venezolano
que busquen un discurso de Gaby Arellano donde ella se refiera a la poesía o a algún elemento constructivo o a la vida en pareja o al amor o a la felicidad o al futuro. Yo reto a algún venezolano o venezolana a que busque algún discurso donde Capriles Radonsky se exprese en términos de futuro, de esperanza, de alegría, donde el señor Torrealba no hable para insultar. Un discurso, por ahí tenemos un video de Ramaluz, lo tenemos que pasar, pero eso será en el próximo segmento de la política en el diván, porque la patología psiquiátrica parece que pulula y pulula cada vez más en las filas de la dirigencia de la derecha venezolana. Ya regresamos en este su programa, La Política en el Diván. ¡Maduro! ¡Vamos a sacarlo de Miraflores! Uno de los principales corruptos y ladrones que ha tenido esta administración. Que aquí es pueblo versus gobierno. Pero jamás nos pondremos de rodillas. De la ultraderecha más rancia, recalcitrante, ultramontana y repugnante, de esos lechuguinos, de esos petimetres, lanzaron, se escandalizaron con esa afectación que los caracteriza. ¡Ay, Dios, se alarmaron! Bueno, vale, lo que va a pasar es que el pueblo venezolano, coño, tiene que arrecharse, tiene que salir a las calles de este país. Vergüenza les debería dar. Vergüenza. Hay que dejarlo que hable mucho. Mientras más habla, el pueblo está más claro de quién es. Tenemos un motor arrechísimo aquí. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Yo no quisiera manipular la opinión que puedan tener ustedes. Basta con ver lo que dicen, cómo lo dicen, en qué contexto lo dicen. Y lo único que cabría preguntarse es, ¿estuvo el lóbulo frontal del cerebro de esos señores y señoras en algún momento mandando algún tipo de señal? Desde el lóbulo frontal hasta el área del Wernicke, que es el área del lenguaje, para poder decir algo que no sonara a eso que dijeron. Y con esas expresiones, miren esta foto. Ya va, un momento. ¿Anterior? Esta no la entiendo. ¿Pueden acercar un momentico? ¿Es una foto de moda? Siguiente. Bueno. Ay, Dios mío. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Causa de los accesos de ira, más allá de no tolerar las frustraciones, porque usted puede tener un momento de frustración. Un ejemplo, no quería pasar el video y yo, bueno, me irrito, me molesto y digo, bueno, yo no quiero seguir con el programa porque no pasó el video. Eso ocurre, la ira también es una reacción emocional que perfectamente puede ocurrir en cualquier ser humano. Ahora bien, si tu respuesta frente a la realidad es a través de la iracundia, de las emociones primarias, entonces tú tienes un problema. Causas. Hay causas orgánicas como el llamado síndrome del lóbulo frontal, que es una afectación traumática o metabólica del lóbulo que está encargado de pensamiento. Trastornos de personalidad, ya antes lo hemos visto aquí. Por ejemplo, trastorno psicopático de personalidad, trastorno narcisista de personalidad. Epilepsia, trastorno por consumo de sustancias. Por eso quería que vieran la foto.
sería muy interesante que en algún momento todos y todas, aquellos que tenemos un accionar político en Venezuela, nos obliguemos a nosotros mismos a hacernos pruebas toxicológicas. Es lógico, porque si alguna persona está bajo los efectos de una sustancia psicoactiva y llama a descargar la rechera contra otras personas, es peligroso, genera muertos, genera situaciones de zozobra social. Habría que preguntarse por qué incluyeron en la ley de amnistía, en la ley de amnesia criminal, el consumo y tráfico de sustancias psicoactivas. Habría que preguntarse si quien quemó la unidad de transporte o las unidades de transporte que fueron quemadas de transporte público durante la llamada salida no estaban bajo los efectos de sustancias psicoactivas. La información que tenemos es que en la Plaza Altamira y en la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes había una permanente distribución de sustancias que generaran en las personas respuestas violentas. Y no es la primera vez que ocurre eso en Venezuela o en cualquier otra parte del mundo. Sería interesante que nosotros dijéramos, todos, de forma voluntaria, yo estoy dispuesto. Estoy seguro que todos los dirigentes del ala patriótica y bolivariana estamos dispuestos. ¿Está usted dispuesto, señor gobernador de Miranda, Capriles Radonsky, a hacerse una prueba toxicológica, un examen, para medir metabolitos de metilanfetaminas, metabolitos de alcaloides, metabolitos de drogas químicas? ¿Está usted dispuesto? ¿Están dispuestos algunas de las personas que uno ve con las pupilas completamente mióticas, o sea, cerradas, con esa sudoración fría y gritando como locos, a someterse al menos a un electroencefalograma? Y después Chávez era el loco. Ramos Alub tuvo el tupé de solicitar al Tribunal Supremo de Justicia que Chávez fuera sacado del cargo de presidente de la República por loco. ¿Y ustedes ven la forma como ese señor gesticula? Por cierto, como la política en el diván ha venido haciendo un trabajo de análisis, nosotros no queremos hablar sin tener conocimiento de la causa, hemos tratado de conocer las opiniones de los señores diputados de la derecha venezolana en el hemiciclo. Y resulta que nos han prohibido la entrada al recinto del Parlamento. Esos demócratas, señores de la derecha venezolana, prohibieron la entrada del equipo de la política en el diván. Y les preguntamos por qué será y qué opinan del hecho de que no permiten que nuestro equipo entre. Veamos lo que dijeron. El equipo periodístico de la política en el diván no podemos ingresar a la Asamblea Nacional. ¿Usted está de acuerdo? Mira, no sé cómo, si te registraste, creo que se está haciendo hasta en línea el tema de la inscripción de los medios de comunicación. ¿Pero usted cree que es bueno o malo que nosotros no podemos ingresar? Creo que hay muchas veces que degradar el periodismo es justamente editar informaciones, editar declaraciones, todas esas cosas, y bueno, que creo que es un proceso administrativo que deberías revisar. Oliver Blanco es el encargado de lo que es el tema de comunicaciones de la Asamblea Nacional. ¿Usted cree que se deba de permitir la entrada del equipo periodístico de la política en el diván? Yo pienso que se debe permitir la entrada a todos los medios de comunicación. ¿Pero usted está de acuerdo que no permitan la entrada del equipo de la política en el diván a la Asamblea Nacional? Creo que todos los medios de comunicación que guarden la compostura debida en la Cámara deben entrar a la Asamblea. Diputado, ¿usted está de acuerdo que el equipo de investigación de la política en el diván tenga acceso a la Asamblea Nacional? Todos los medios deberían poder entrar. Pero en este caso, ¿por qué el equipo de producción de la política en el diván no tenemos ingreso a la Asamblea? Creo que hubo una decisión que era todo el sistema de medios públicos que habían puesto varios canales solos, creo. Sabemos que todo esto, bueno, alerta a nosotros como libertad de expresión para llevar lo que es todo el acontecer. Pero ¿por qué no están de acuerdo? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo, diputado? No, yo creo que incluir la mayor cantidad de medios posible. Yo estoy saliendo una reunión. Diputado, bueno, le explico. El equipo de producción de la política en el diván no podemos ingresar. Quisiéramos saber por qué. Bueno, no tengo la menor idea, pero me estoy siguiendo ahorita una reunión. Averiguo después con la directiva, con que sea, pero no tengo idea. ¿Usted está de acuerdo que el equipo de producción de la política en el diván todos debemos entrar? Periodistas tienen que entrar, porque eso ya se
Perdón, eso ya está decidido. Los medios de comunicación tienen que entrar. Eso no tiene ninguna discusión. Pero en días pasados no nos dejaron entrar al equipo. ¿Usted está de acuerdo, sí o no? No estoy de acuerdo, ya te lo estoy diciendo. Todos los periodistas tienen que entrar. ¿Usted está de acuerdo que no se le pueda permitir la entrada al grupo comunicacional de periodistas de la política en el diván a la Asamblea Nacional? Mira, lo que no estábamos de acuerdo es que hace 5 años que yo estaba aquí nunca se le permitió la entrada absolutamente a nadie, la señal era única, con una visión única de la transmisión. Ahora entiendo que aquí hay unos procedimientos dentro de la Asamblea Nacional que ustedes como medios deben cumplir, como lo han cumplido todos, y se les permite la entrada. ¿Usted está de acuerdo que no se le permita la entrada al equipo de la política en el diván a la Asamblea? ¿Para dónde iba Guanipa tan apurado? Veámoslo. ¿Y cuál sería la reunión que tenía Julio Borges? No es que se iba a reunir con algún familiar para hablar de los Panama Papers. No es que iban a hablar de una cuenta y de una empresa llamada Acuena. Repetimos, Julio Borges dijo que iba a regalar todas las propiedades, cuentas, offshore o lo que fuere, que aparecieran en los papeles de Panamá. Le preguntamos, ¿eso incluye las propiedades de su hermano, de sus familiares cercanos, de su compañero de partido Armando Briquet? Si así fuera, pues aquellas fundaciones, por ejemplo, la Misión Nevado, podría beneficiarse y reclamar, en ese caso, el premio que está proponiendo el señor Julio Borges. Decíamos la semana pasada en la política en el diván que una frase de José Martí, que en política lo más importante es lo que no se dice, lo que no se ve. Todos estos señores diputados dijeron, no, todos pueden entrar, todos deben entrar, hay que cumplir con una reglamentación. Aquí está, mire, estos son los correos electrónicos que, cumpliendo lo que establece la Asamblea Nacional, nosotros enviamos el día 4 de abril y luego ratificamos en el día 9 de abril, señalando que nosotros queríamos acreditar a algunos periodistas para hacerle unas preguntas a los señores diputados de la Asamblea Nacional. La próxima vez que hablen de libertad de expresión, busquen en qué parte de su anatomía se mete en la lengua, porque definitivamente no respetan no solamente la libertad de expresión, sino el derecho que tienen nuestros periodistas y nuestro equipo de producción de hacer las preguntas que les dé la gana. Nosotros tenemos el derecho a hacer las preguntas que nos dé la gana. Yo tengo más de 10 años soportando preguntas de periodistas de Venevisión, insultos de periodistas de Globovisión, de periodistas de Televen, de periodistas de CMT, había un programa que se llamaba CMT, de una periodista del Nacional que echaba espuma por la boca cada vez que me hacía una pregunta, y yo le respondía con todo el respeto y toda la decencia. ¿Qué les cuesta? ¿Qué le cuesta al señor Tomás Guanipa? ¿Por qué en la corrida de toro no salió corriendo? ¿Qué le cuesta al señor Julio Borges? Los Panama Papers pueden esperar. ¿Qué le cuesta a estos señores, el señor Frei Guevara, mintiendo descaradamente? Hay una orden de que no pueden entrar los miembros del equipo de producción, pero vamos a seguir tratando de indagar la verdad. Nosotros nos sentimos honrados y orgullosos de tener como invitado de hoy al reciente ganador del Premio Libertador al Pensamiento Crítico del año 2014. Es un premio muy importante que se creó en Venezuela por el auspicio del presidente Chávez y lo que promovía era el conocimiento y el reconocimiento de nosotros mismos. Juan José Bautista escribe un maravilloso libro llamado ¿Qué significa pensar desde América Latina? Y básicamente es un análisis acerca de la modernidad y cómo la modernidad, entendida como las fuerzas que el capitalismo utiliza para agredir, ha asignado en el continente americano la posibilidad de un resurgimiento, es decir, de que las masas oprimidas por siglos resurjan de manera de buscar independencia, soberanía, autodeterminación, propuestas para el mundo entero. ¿Cómo ve usted al continente americano en este momento?
Buenas noches. Lo que intento hacer en el libro y un poquito trato de explicar en la introducción, ¿no? Es que en el siglo XXI, desde fines del siglo XX, digamos a 97, 98 en adelante, un poquito también se podría hablar desde el 92, la celebración o conmemoración del 5º centenario de la invasión a nuestro continente por parte de Europa. Después, el 94, la insurgencia zapatista, ¿no? Empieza un proceso que empieza a cambiar la configuración política, no solamente de América Latina, sino del planeta, porque empezamos a evidenciar fácticamente las consecuencias que para el planeta, o sea, no para un país o una región, sino que para el planeta tiene un tipo de política económica como el del capitalismo, ¿no? Entonces... es decir, que de manera intrínseca el capitalismo implica opresión, implica esclavismo, implica prácticas de racismo, genocidio, exterminio. Sí, pero aquí el problema es el siguiente, ¿no? Produciendo eso sistemáticamente, discursivamente, siempre argumentaba los países de primer mundo, o modernos en sentido estricto, de que la modernidad y el desarrollo, digamos, moderno era bueno para toda la humanidad, que el capitalismo o el mercado, digamos, capitalista, iba al final a producir equilibrio en todas las relaciones sociales y que se iba a producir libertad, justicia, equidad, racionalidad, gobernanza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y eso empiezan a promoverlo desde el principio, o sea, digamos desde principios del siglo XVI, ¿no? Pero después de 5 siglos empezamos a ver las consecuencias de todo ello, y digo a nivel planetario, no solamente local y regional, que todo esto era una falacia. Y en América Latina empieza un proceso en el cual, después de haber creído en parte en el modelo neoliberal, porque siempre hay que recordar que los gobiernos neoliberales llegaron por democracias, ¿no? Se puede cuestionar, digamos, pero llegaron por democracia y prometieron auge económico, digamos, en nuestra región. De inmediatamente empezamos a ver las consecuencias negativas, nefastas, ¿no? Es un poco lo que siempre digo, cuando se implementa el modelo neoliberal, que es un modelo económico en principio, se implementa juntamente con una concepción del derecho normativa, legal, e incluso, ¿no?, filosófica, ¿no? Con fundamentación filosófica, pero para intervenir nuestras constituciones políticas del Estado, para que nuestras constituciones amparen al capital transnacional en contra de nuestros pueblos, ¿no? Y prometiendo siempre equilibrio, justicia social, equidad, etcétera, etcétera, ¿no? Que ahora va a haber trabajo para todos, que todo el mundo va a tener acceso a todos los recursos básicos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y las consecuencias de eso? Y las consecuencias de eso para el planeta, o sea, no solamente para una región, son nefastas. Y la evidencia de eso, fáctica, evidencia fáctica, nosotros decimos juicio de hecho, pero no óntico, sino ontológico, en el sentido que afecta a toda la realidad, empezamos a verlo fines de la década del 90, digamos, cuando está finalizando el siglo XX. Entonces, en el siglo XXI empieza toda una insurgencia en contra, no solamente de este tipo de modelo neoliberal, sino de la visión que ha promovido todo esto, ¿no? Entonces empieza un levantamiento. Ahora, lo interesante en el caso de Bolivia, por ejemplo, es que este tipo de levantamiento no es promovido o liderado por un partido político, una agrupación social, no, sino el pueblo es quien se levanta, el pueblo es quien se levanta, ¿no? Y se levanta de tal modo que es capaz de, si se levanta en contra de no de un gobierno, sino de un tipo de modelo económico, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos entender esto, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta evidencia fáctica, tenemos los elementos como para poder cuestionar, ya no solamente un modelo económico, sino una visión de la realidad, que es cultural y a su vez civilizatorio, al cual llamamos modernidad. Ahora, hay una contrarreacción a esa insurgencia de comienzo del siglo XXI. Nosotros hemos dicho que Venezuela llegó tarde al siglo XX, porque a comienzos del siglo XX vivíamos una terrible dictadura que realmente retardó el advenimiento de
de los venezolanos al siglo XX, pero llegamos temprano al siglo XXI porque la revolución bolivariana del año 99 adelantó la explosión de esa insurgencia. Pero es inevitable pensar que lo que está ocurriendo en este momento en Brasil, que lo que está ocurriendo en Argentina, que la guerra económica, psicológica que mantiene los factores imperiales contra Venezuela forman parte de un contraataque de estos factores. ¿Cuál es el futuro? Bueno, si nosotros, como latinoamericanos o como pueblos del tercer mundo, seguimos creyendo o percibiéndonos a nosotros mismos o produciendo conocimiento con el tipo de conocimiento que han producido los países del primer mundo para dominar e implementar e imponer este tipo de políticas económicas, estamos condenados al fracaso o al suicidio. Entonces, una vez que estamos comprobando que no solamente el capitalismo y el modelo neoliberal, sino que también el tipo de concepción de conocimiento de realidad que han producido no es universal, sino que es falaz. Y profundamente agresivo. Bueno, son las consecuencias, ¿no es cierto? Que son las consecuencias. Pero, ojo, tiene su racionalidad. Es irracional, pero tiene una lógica, ¿no? O sea, tiene ¿cuál? La de la explotación. un sistema de argumentación con el cual argumenta, con el cual nos ha convencido en primera instancia. Al principio hemos creído, pero ahora ya no estamos creyendo. Pero no podemos oponernos solamente por oponernos, sino que hay que contraargumentar. Hay que producir otra idea de conocimiento, de realidad, de economía, etcétera, etcétera, con la cual no solamente contraargumentar, sino producir otra forma de producción y de reproducción de la vida, ahora ya no de unos cuantos, sino de la humanidad toda. Bueno, pareciera que el pensamiento de nuestro invitado de hoy nos conduce a la esperanza y ojalá ese sea el futuro de nuestro continente. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Yo no quiero dejar de mencionar una carta que el cantautor nuestro americano Rubén Blades escribiera con motivo de los llamados Panama Papers. Y Rubén se expresa con mucha molestia acerca de la manera como los medios de comunicación han manejado este asunto de los llamados papeles de Panamá. Hay una frase que me llamó poderosamente la atención. Rubén dice: este asunto no es responsabilidad de mi pueblo, respeten a Panamá. Justamente eso, Rubén, es lo que tratábamos de decirte los venezolanos cuando en el año 2014 la violencia homicida estuvo amparado por una poderosa operación de guerra psicológica y de guerra mediática. Eso es lo que intentó decirte el presidente Nicolás Maduro en las dos cartas que te envió en esa oportunidad. Respeten a Venezuela. Es decir, nos parecemos mucho en tus sentimientos actuales y lo que sentíamos nosotros en ese momento. Así que, enamorados como estamos de tu música, queremos cerrar la política en el diván con una de tus canciones que más nos llega al alma, la canción Patria con Rubén Blades.